Bueno, seguimos con lógica y seguimos con el raciocinio. Y más específicamente con el raciocinio llamado silogismo. Raciocinio, silogismo. Vamos a retomar algunas ideas de la sesión pasada para ya pasarnos a el tema del razonamiento o el raciocinio. Dijimos, razonar es obtener conocimientos nuevos a partir de conocimientos previos. En términos generales, o sea, podemos tener muchos conocimientos previos y a partir de ahí obtener conocimientos nuevos. Para razonar, recuerden, necesitamos tres cosas. Uno, los conocimientos previos. Dos, los conocimientos nuevos. Y lo más importante, las reglas correctas para poder pasar de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos. Los conocimientos previos, dijimos, son las premisas. Todo lo que sea conocimiento del cual vamos a partir, todas las ideas que ya tenemos con anterioridad, van a ser las premisas. Los conocimientos que vamos a obtener de esas premisas y que por lo tanto no estaban allí, bueno, sí estaban allí, pero esos conocimientos que vamos, esas proposiciones nuevas a partir de proposiciones previas, esas proposiciones nuevas van a ser las conclusiones. Y lo vamos a realizar, este tránsito, por las reglas del razonamiento correcto. En este caso, vamos a ver las reglas del razonamiento silogístico nada más. Silogístico. Y cuando ya tenemos nosotros para expresar, o más bien expresado, el razonamiento se vuelve argumentación, ya sea expresado verbal o de manera escrita. Y un tipo de raciocinio específico va a ser el silogismo. ¿Qué es el silogismo? Un tipo de razonamiento que consta de tres proposiciones y tres términos. Las tres proposiciones van a ser dos, las premisas, y una, la conclusión. Y tres términos. Término mayor, menor y medio. Que nos quedamos algo confusos la clase pasada y hoy vamos a quedar más confusos todavía. Dos premisas, la premisa mayor y la premisa menor. Tres términos en el silogismo y los términos van a ser el término mayor, el término menor y el término medio. Tres palabras van a constar, de tres palabras va a constar el silogismo. Tres palabras que van a ir incluidas en las tres proposiciones. Y dijimos, un silogismo es más o menos un razonamiento con la siguiente estructura. Tenemos tres términos, tres palabras que se van a relacionar en tres proposiciones. Y básicamente un silogismo nos dice que en una proposición se relaciona el concepto mayor con el concepto medio, término mayor y término medio. Y también se relaciona el término medio con el término menor. Y la conclusión es la relación entre el término menor y el término mayor. Esa va a ser básicamente la estructura de un silogismo, como el que tenemos aquí esquematizado. Una
proposición dice todos los españoles son europeos. El término europeo es el más amplio. Dentro del término europeo está el término español. La otra proposición dice Pedro es español. Un sujeto, Pedro, con la característica de ser español. Y ser español con la característica de ser europeo. Y la conclusión es la relación entre esos dos términos, el término menor y el término mayor, por medio del término medio. ¿Sí? Esa va a ser básicamente la estructura de un silogismo. El silogismo, en este caso, el que está aquí ejemplificado, dice todos los españoles son europeos, Pedro es español, por lo tanto Pedro es europeo. Y tenemos el término europeo como el más amplio, mayor. Tenemos el término español como el término que está en medio de los dos. Y tenemos el término Pedro, que es el menor, el que abarca menos extensión. Y el término español, que es el que va a unir a los dos conceptos, el mayor y el menor. Entonces, tengan ese tema en mente cuando hagamos silogismos. Ya después nos complicaremos la existencia y deshacemos ese tipo de esquema. Y ahí tenemos varios silogismos. 4. Vamos a quitarles la conclusión. Y los silogismos decían, yo les digo las dos premisas y ustedes escriban la conclusión. Primera premisa, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es hombre. Conclusión. Muy bien, escriban la conclusión. Segunda, ningún ser humano es perfecto. Todos los genios son seres humanos. Conclusión. ¿Dónde se termina? La primera premisa. Ningún ser humano es perfecto. Todos los genios son seres humanos, por lo tanto. Escriban la conclusión. Tercera, todos los minerales son pesados, ningún espíritu es pesado. Por lo tanto, todos los minerales son pesados, ningún espíritu es pesado. Por lo tanto, ese es de los divertidos. Yo lo desarrollo. Con el que empezamos los problemas la clase pasada. Toda virtud es buena, algún hábito no es bueno. Toda virtud es buena, algún hábito no es bueno. Ya están los cuatro puntos. Igual que la primera. Bueno, está bien. ¿Quién tiene las cuatro? 3, 2, 4.
Muy bien. Entonces tenemos cuatro problemas. Luego nos regresamos a ellos. Tenemos dos premisas y una conclusión. En cada uno de los silogismos vamos a encontrar dos premisas y una conclusión. Silogismos, dos premisas y una conclusión. Además de tres términos, mayor, menor y medio, un silogismo tiene dos premisas, que es la premisa mayor y la premisa menor. Ahora vamos a ver los términos en un silogismo. Los términos van a ser las palabras que se van a relacionar entre sí para poder llegar a tener una conclusión, y la conclusión va a constar de las palabras que están en las premisas. Hombres mortales, Sócrates, hombre, Sócrates, mortal. Son tres términos. Hombres mortales, Sócrates. Términos. Ser humano perfecto y genios. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Ningún ser humano es perfecto, todos los genios son seres humanos. Ahí están ya, en las dos premisas tenemos ya los tres términos. En las dos premisas están los tres términos. En las dos premisas están los tres términos. Todos los minerales son pesados, ningún espíritu es pesado. Términos minerales, pesados, espíritu, pesado. Toda virtud es buena, algún hábito no es bueno. Términos, virtud, bueno, hábito, bueno. ¿Sí? Tres términos, tres proposiciones. Vamos a empezar con problemas. Hay tres términos: el término mayor, el término menor y el término medio. Término mayor, término menor, término medio. Más fácilmente identificamos el término medio. El término medio aparece en las dos premisas. Hombres, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre. Término que se repite, hombre. Entonces, ese es el término medio. En teoría, el término mayor y el término menor es el que tiene mayor extensión. Término mayor el que tiene mayor extensión y término menor el que tiene menor extensión. ¿Sí? Pasemos a los problemas. Término mayor el que tiene mayor extensión, término menor el que tiene menor extensión. La premisa que tiene el término mayor es la premisa mayor y la premisa que tiene el término menor es la premisa menor. ¿Ven? Muy lógico el asunto. Bueno, dejemos lo lógico a un lado. Ahora, pasemos a los problemas. ¿Cómo identificar el término mayor, menor y medio? La respuesta es ya no me acuerdo. Pero vamos a hacer una cosa. Término medio, el que está en las dos premisas, el que se repite. Y ahora vamos a pasar a otro asunto. El asunto va a ser el siguiente. Dijimos que la extensión de un concepto se refiere a la cantidad de objetos a los que se está refiriendo. Mientras más amplia es la cantidad de objetos, mayor
es la extensión del concepto. Mientras menos objetos abarca, menor es la extensión. Así definimos la extensión de los conceptos cuando hablamos de este tema en el tema del concepto. Pero ya no estamos en el tema del concepto. Ahora estamos en el tema de el juicio, el razonamiento y las proposiciones. Entonces, extensión de un concepto se va a referir a cómo se está usando el concepto en una proposición. Les voy a decir casi nomás por definición cómo está el asunto. ¿Cómo vamos a ver la extensión de los conceptos? De la siguiente manera. El concepto puede estar cumpliendo la función de sujeto o puede estar cumpliendo la función de predicado en una proposición. Por lo tanto, va a tener una extensión determinada siendo sujeto y va a tener una extensión determinada siendo predicado. La regla dice lo siguiente: ¿cuál es la extensión de los términos si están cumpliendo la función de sujeto? Y entonces, el sujeto es universal cuando las proposiciones son universales. No importa si el sujeto que estamos usando, si el concepto es menos extenso que otro, si se está utilizando en la proposición como un todos los, entonces el sujeto, en ese caso, ese concepto es universal. ¿Sí? Y si el sujeto de la proposición lleva antes la palabra algunos o no todos, la extensión del sujeto es particular. Ahora, en el predicado, el sujeto, el predicado, el término en el predicado es particular si la proposición es afirmativa y el sujeto y el predicado, el término que está cumpliendo la función de predicado, es universal si la proposición es negativa. Si me dejan dejarlo nada más como definición y no me dicen, ¿y por qué es universal el predicado? Mejor para mí. Nomás lo dejamos definido. Me van a decir, bueno, entiendo que el sujeto de una proposición que dice todos, está hablando de todos. Pero ¿por qué cuando dice no todos son, el predicado es universal? Dejémoslo en la definición. Si el sujeto es sujeto de una proposición universal, entonces el sujeto tiene extensión universal. Si el sujeto es sujeto de una proposición particular, la extensión del sujeto es particular. Y cuando tenemos una proposición afirmativa, el predicado es particular. Y cuando tenemos una proposición negativa, el predicado es universal. Punto final. Entonces, pasemos a la forma de la forma. Ahora sí nos deshicimos de todo contenido. Todo P es Q. Algún R no es P. Todo P es Q y algún R no es P. Por lo tanto, algún R es Q. ¿Algún R?
Bueno, antes de pasar a la conclusión, tenemos una proposición. La primera proposición es universal y universal y afirmativa. Muy bien. Universal y afirmativa. Por ser proposición universal, el sujeto P, ¿qué extensión tiene? Universal. Sí. Por ser proposición afirmativa, el predicado Q es de extensión particular. Sujeto. Las proposiciones universales tienen sujeto universal, las proposiciones particulares tienen sujeto particular. Predicado. Las proposiciones afirmativas tienen predicado particular. Entonces, proposición universal y afirmativa. Sujeto universal. Predicado particular. Muy bien. Algún R no es P. Proposición particular y negativa. Por ser particular, el sujeto R es particular. Y por ser negativa, el predicado P es universal. Muy bien. Proposiciones universales tienen sujeto universal. Proposiciones particulares tienen sujeto particular. Proposiciones afirmativas tienen predicado particular y proposiciones negativas tienen predicado universal. Primer caso, proposiciones universales A y E. Todos son, ninguno es. Segundo caso, las proposiciones particulares tienen sujeto particular. Algunos y no todos. Particulares, sujeto particular. Tercero, las proposiciones afirmativas tienen predicado particular. Proposiciones afirmativas, la A y la I. Todos son, algunos son. Predicado particular. Y proposiciones negativas tienen predicado universal. O sea, la E con la O. La E es ninguno es, predicado universal. La O, algunos no son, predicado universal. Otra vez pasamos a nuestro ejemplo. Todo P es Q, algún R no es P. Entonces tenemos todo P es Q. La P de la proposición es de extensión universal. La Q de la proposición afirmativa, la Q como predicado del afirmativo es particular. Algún R no es P. R es algún. Por lo tanto, el sujeto es particular. Proposición negativa. No es P. P tiene extensión universal por ser negativo. Todo P es Q. Algún R no es P, por lo tanto, algún R no es Q. La pura forma. Si ya de por sí estábamos hablando de formas, ya estamos hablando de la forma de la forma. Vamos a desformarlo. No, mejor no voy a poder explicarlo.
Ahí está. Toda virtud es buena, algún hábito no es bueno, por lo tanto, ahí está la pregunta y la respuesta de la clase pasada. Hábito y virtud. Hábito es más extenso que virtud. ¿Sí? Pero aquí, si decimos toda virtud, la palabra virtud en la primera proposición es universal y la palabra hábito en la segunda proposición es particular. Entonces no estamos hablando de la extensión en sí de los conceptos, sino de la extensión según la función que están cumpliendo en la proposición. Eso de la extensión de un concepto comparado con otro, eso es tema de concepto. Aquí ya estamos hablando de proposiciones, juicios, razonamientos y silogismos. En una proposición, la función que cumple el término es lo que nos va a determinar si es universal o particular. Entonces tenemos la proposición toda virtud es buena. El término virtud es de extensión universal. El término buena es de extensión particular. Y el término hábito, en este caso tiene extensión particular. Y el término bueno tiene extensión universal. Muy bien. Entonces, más o menos el asunto quedaría así. El término bueno es el término medio. Es el que se repite en las dos proposiciones. El término virtud es mayor y el término hábito es menor. Aunque el término hábito y el término virtud, tomados por sí mismos, tengan la extensión al revés que la decimos aquí. Aquí estamos hablando de la función que cumplen esos términos dentro de las proposiciones que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces tenemos aquí los tres términos: bueno, virtud y hábito. Y tenemos la extensión de cada uno de ellos, o el tipo de término que son cada uno de ellos: término medio, término mayor y término menor. Para efecto de los silogismos, con que identifiquemos el término medio, ya será suficiente. No tanto el mayor y el menor. De los otros términos lo que vamos a necesitar es su extensión, si va a ser universal o particular, para poder realizar los silogismos. Bueno, hasta acá creo que vamos más o menos bien. Y ahí tenemos el otro silogismo. Ningún ser humano es perfecto. Todos los genios son seres humanos. Por lo tanto, la conclusión dice: ningún genio es perfecto. ¿Quién tiene una conclusión distinta? Ningún ser humano es perfecto, todos los genios son seres humanos. Por lo tanto, ningún genio es perfecto. En las conclusiones que escribieron. Ahora vamos a ver esto. Ahí está la forma de la forma.
Lo mismo, ningún P es Q, todos los R son P, por lo tanto ningún R es Q. Y tenemos la primera proposición, ningún P es Q. Extensión del término P, universal. Extensión del término Q, universal. Es negativa. Extensión del término R, extensión del término P, particular, afirmativo. Universal es del negativo. Proposición negativa tiene predicado universal. Si es proposición afirmativa, el predicado tiene extensión particular. Por lo tanto, ningún R, extensión de R, universal, extensión de Q, universal también. Entonces tenemos el término medio es, ¿cuál? El término P, mayor y menor. Q, mayor, R, menor. Pero nos interesa más saber qué extensión tiene cada uno de los conceptos. Tenemos el término medio y tenemos los otros conceptos. Término medio, P, término Q, extensión universal. Término R, extensión universal. Por lo general, cuando nosotros tenemos dos proposiciones, con lo que vamos a armar nuestra conclusión es con el sujeto de la segunda proposición. Ese va a pasar a ser el sujeto de la conclusión. Y el otro concepto va a ser el predicado. Entonces tenemos la segunda proposición, todos los R son, y la conclusión es todos los R igual. Y le vamos a asignar el predicado. Esto lo vamos a ir viendo ya con más claridad cuando revisemos las reglas de los silogismos. Y creo que es lo que sigue. Ahorita lo que me interesa es que ubiquen dos cosas. Una, el término medio. Es lo fácil. Es lo único fácil de este asunto. Ubicar el término medio. Y después ubicar las extensiones de los otros términos. Término medio, ya lo tenemos. P y P. Q, extensión universal. R, extensión universal. Eso es lo que necesitamos. Y lo otro, para hacer el silogismo, tomamos como sujeto el sujeto de la segunda proposición. ¿Sí? Y ahí tenemos lo mismo que acabamos de ver con P y con Q, con R y con P. Aquí lo tenemos. Ningún ser humano es perfecto. Todos los genios son seres humanos. Por lo tanto, sujeto de la segunda proposición, genios. Ningún genio es perfecto. Nos falta saber por qué ningún y por qué no alguno. Y nos falta saber por qué la conclusión tiene que ser negativa en lugar de afirmativa. ¿Sí? Ahorita nada más vemos cuáles son los términos. El término medio y la extensión de los otros dos términos. Si ubicamos que un término tiene mayor extensión que otro, entonces ya ubicamos el término mayor. Y ahora sí, pasamos a lo difícil. Bueno, medio difícil.
De las 8 reglas del silogismo, 4 son fáciles y 4 difíciles. Reglas del silogismo. Hay 8 reglas del silogismo. Correcto. Me falta decir y verdadero, pero no lo voy a decir. Nada más voy a decir 4 reglas del silogismo correcto. 8. 4 relativas a los términos y 4 relativas a las proposiciones. ¿Cómo debe ser armado un silogismo según sus términos y cómo debe ser armado según sus proposiciones? Hoy vamos a ver la de los términos. Si aguantamos, después vemos la de las proposiciones. Ahí van todas, de una vez. Para que si se van a asustar, se asusten de una vez. 4 reglas de los términos en el silogismo. La primera dice: el silogismo consta de 3 y solo 3 términos. El término mayor, el término menor y el término medio. Primera regla. Segunda regla, ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Tercera regla, el término medio nunca pasa a formar parte de la conclusión. Cuarta regla, el término medio debe ser por lo menos una vez universal. Si les suena a matemáticas, es que hay matemáticas. Bueno, al revés, la matemática tiene como fundamento la lógica. Otra vez, reglas de los términos. 4 reglas. El silogismo consta de 3 y solo 3 conceptos o términos. El término mayor, el término menor y el término medio. Regla número 2. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Número 3. El término medio nunca pasa a formar parte de la conclusión. Número 4. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Ahora vamos a revisar una por una las 4 reglas. Bueno, vemos las reglas de las proposiciones. Las menciono rápidamente y la próxima sesión las revisamos. De las proposiciones, de 2 premisas negativas no se obtiene conclusión alguna. Primera regla. Segunda, de 2 premisas afirmativas no se debe obtener una conclusión negativa. Tercera, de 2 premisas particulares no se obtiene conclusión alguna. Y regla número 4, la conclusión siempre sigue a la parte más débil. La parte débil es la negativa y la particular. Entre una proposición universal y una particular, la parte débil es la particular. Entre una proposición afirmativa y una negativa, la débil es la negativa. Dejamos esto para la siguiente sesión. Veamos las reglas de los términos. Primera regla. El silogismo consta de 3 y solo 3 conceptos o términos. El término mayor, el término menor y el término medio. ¿Qué significa eso de que el silogismo consta de 3 conceptos? Significa, veamos un ejemplo para ver qué significa. Segundo ejemplo. Silogismo. El silogismo dice: todos los hombres son esencialmente libres. ¿Cierto o falso?
Segunda premisa, ninguna mujer es hombre. ¿Cierto o falso? Cierto. Conclusión, ninguna mujer es esencialmente libre. ¿Correcto? ¿Es correcto? Si es correcto el silogismo, la conclusión es cierta. Porque me dijeron cierto y cierto. Bueno, les adelanto el secreto. Un silogismo, o en general, un razonamiento que tiene premisas verdaderas y que sigue las reglas del razonamiento correcto, necesariamente tiene como conclusión una conclusión correcta y verdadera. Puede ser solamente correcto, puede ser solamente verdadero, pero si es correcto y verdadero en sus premisas y en su forma de razonar, la conclusión es correcta y es verdadera. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que nos falló? Porque las dos son ciertas. La conclusión es falsa. ¿Cuál es la situación aquí? La situación es la siguiente. Este concepto, hombres, que estamos utilizando en la primera proposición, y el concepto hombre que estamos utilizando en la segunda proposición, no tienen el mismo significado. Puesto que no tienen el mismo significado, a pesar de que sean la misma palabra o el mismo término, en realidad estamos utilizando 4 conceptos o 4 términos en un silogismo. Y la regla número 1 dice: el silogismo consta de 3 y solo 3 términos. ¿Qué significa que un silogismo no tenga 3 términos? Significa que puede tener 4. ¿Y qué significa que un silogismo tenga, o más bien aparente tener 3 términos siendo que tiene 4? Significa uno de los conceptos tiene 2 significados distintos. Y no solo aquí, ¿cuántas veces hablando, discutiendo, platicando, utilizamos mismas palabras con diferente significado y los resultados son parecidos a este? Es cierto. Entonces, que si es correcto, es cierto. Sí, la cuestión es que aparenta ser correcto. La conclusión aparenta ser cierta, cuando en realidad el razonamiento está mal elaborado. No, lo que necesitamos es utilizar las palabras en el mismo sentido. Porque yo lo puedo sustituir. ¿Y qué queda? Queda más bien un sinsentido. Pero no, la cuestión es decir, a ver, aquí estamos utilizando palabras que son las mismas pero con diferentes significados. No, eso no se vale. Hay que utilizar las palabras en el mismo significado. Esencia en el existencialismo no significa lo mismo que en Aristóteles. Por lo tanto, no podemos utilizar el concepto de allá en el contexto de acá. A menos de que lo precisemos y digamos sí, pero. O, en todo caso, decir, estamos hablando de conceptos distintos, así que pongámosle el término correcto que le corresponde. El término, la palabra.
Vamos a ponerle la palabra y entonces ya no cuadra. Todos los seres humanos son esencialmente libres, ninguna mujer es ser humano. Ay, si ya me van a decir, no, ay, si ya no cuadro. No, ya no se aplica. Entonces, si nosotros utilizamos 3 términos, deben ser 3 palabras con el mismo significado. Con el mismo significado. Deportista saludable, ciclista, deportista. ¿Significa lo mismo deportista allá que deportista aquí? Todo deportista es saludable, todo ciclista es deportista. Por lo tanto, todo ciclista es saludable. ¿Mismos significados? Sí. Bueno, entonces vamos bien. Entonces, la primera regla nos dice hay que utilizar los términos con el mismo significado. Y si los términos pueden tener diferente significado, hay que precisar con qué significado lo estamos utilizando. Entonces, el primer silogismo dice deportista, saludable, ciclista y deportista. En tanto que deportista en la primera premisa y en la segunda premisa tienen el mismo significado, entonces tenemos un solo concepto. Saludable, segundo concepto. Ciclista, tercer concepto. Hombres, primer concepto. Esencialmente libres, segundo concepto. Mujer, tercer concepto. Hombre, en la segunda proposición, con diferente significado, entonces tenemos 4 términos en lugar de 3. Y la primera regla dice, el silogismo consta de 3 y solo 3 términos o conceptos. Y eso es lo que significa que tenga solamente 3 términos o 3 conceptos. El término medio que se va a repetir en las 2 premisas tiene que tener el mismo significado. Segunda regla. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Silogismo. Todo vegetal es viviente. Ningún hombre es vegetal. Por lo tanto, ningún hombre es viviente. Segundo silogismo. Todo arte es bello. Todo arte es expresión del espíritu. Por lo tanto, alguna expresión del espíritu es bella. Dice la regla, ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Conclusión y conclusión. En el primer caso, primer silogismo, dice, ningún hombre es viviente. Extensión del término hombre, universal. Extensión del término viviente, universal. Todo vegetal es viviente. Extensión del término vegetal, universal. Extensión del término viviente, particular. Extensión en la conclusión del término viviente, universal. Extensión en la primera premisa, particular. Tiene más extensión en la conclusión que en la premisa. Así que no se vale. Este silogismo, el primero, es evidentemente falso. Pero no todos son evidentemente falsos. No trate el ejemplo que nos diga, miren, aquí está evidentemente cierto y no evidentemente incorrecto. Es que lo dejamos nomás así. Luego les busco ejemplos. Entonces dice, ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas.
Todo vegetal es viviente, ningún hombre es vegetal, por lo tanto ningún hombre es viviente. Segundo silogismo. Todo arte es bello, todo arte es expresión del espíritu. La conclusión debe tener como sujeto el sujeto de la segunda proposición. Entonces, el sujeto de la segunda proposición es dice, todo arte es bello, arte y bello. Segunda proposición, todo arte es expresión del espíritu. Entonces, tenemos aquí arte, en la primera proposición es de extensión universal. ¿Y el predicado? Particular. Abajo, la segunda proposición. Arte tiene como extensión universal y expresión del espíritu es particular. Ahora, arte y arte no va a pasar a la conclusión. Tenemos la segunda proposición. Sujeto, expresión del espíritu. Alguna expresión del espíritu. Predicado es bella. Alguna expresión del espíritu. ¿Por qué no toda expresión del espíritu? Porque acá es particular, acá debe ser particular. Expresión del espíritu en la segunda proposición tiene extensión particular. Por lo tanto, la conclusión debe ser particular. Alguna expresión del espíritu. Y no tenemos ninguna negativa, entonces tiene que ser afirmativa la conclusión. No, aquí ya no pasó el sujeto, porque es el término medio y el término medio, según la regla 3 que no hemos visto, no pasa a la conclusión. Entonces, de la segunda proposición, el predicado es el sujeto de la conclusión y el predicado de la conclusión es el predicado de la primera proposición. Y aquí tenemos la regla 3. El término medio nunca pasa a formar parte de la conclusión. En la anterior, el término medio es el sujeto y no pasa a formar parte de la conclusión. Y ahí lo tenemos. El término medio nunca pasa a formar parte de la conclusión. Todo deportista es saludable, todo ciclista es deportista. Si pasara a formar parte de la conclusión, ¿qué diría la conclusión? Pues diría lo primero o lo segundo. Y si dice lo primero o lo segundo, pues ¿cuál es el conocimiento nuevo a partir de los previos si tomamos como conocimiento nuevo el conocimiento previo? ¿Y qué une el término medio? El término medio, su función es unir al término mayor con el término menor. Por lo tanto, no pasa a la conclusión. Bueno, esta va a ser la regla fácil del silogismo en los términos. El término medio no pasa a formar parte de la conclusión. Y el cuarto, el término medio debe ser por lo menos una vez universal. Otra vez el término medio. El hombre es mamífero, el burro es mamífero. Por lo tanto, Juan es mamífero. Y el burro es mamífero.
por lo tanto Juan es burro. Ustedes pónganselo así y más díganle a ver dónde vaya el razonamiento y verán que no les van a decir, no, lo que pasa es que el término medio debe ser por lo menos una vez universal. El hombre es mamífero, el burro es mamífero. Por lo tanto, algún mamífero no es burro. Todo hombre es mamífero, ningún burro es hombre. Y ahora sí. Por lo tanto, la regla dice, el término medio debe ser por lo menos una vez universal. El término medio es este y este, hombre. En la primera proposición, todo hombre, el término medio ahí es universal. En el segundo caso, es universal también. En la segunda premisa, todo burro no es hombre. Extensión del predicado de una proposición negativa, universal. Allí los dos son universales. Pero la regla dice, el término medio debe ser por lo menos una vez universal. O sea, puede ser una o las dos veces universal. Y sí se puede. Si no, vamos a salir con que somos burros. Y no todos. De presidentes para arriba, sí. Entonces tenemos aquí otro asunto. Todo hombre es mamífero, ningún burro es hombre. Por lo tanto, extensión del término mamífero, todo hombre es mamífero. Proposición afirmativa, extensión particular. Extensión particular. ¿Algún mamífero? Y ahora tenemos una proposición afirmativa y una negativa. Como veremos la próxima clase, si una es afirmativa y la otra es negativa, la conclusión debe ser la débil, que es la negativa. Algún mamífero no es burro. Pero lo dejamos nada más en el término medio debe ser por lo menos una vez universal. Y nos regresamos a las reglas de los términos, otra vez. 1. El silogismo consta de 3 y solo 3 conceptos o términos: el término mayor, el término menor y el término medio. Regla número 2. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Ningún término debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Regla 3. El término medio nunca pasa a formar parte de la conclusión. Número 4. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Otra vez las 4 reglas de los términos. Déjenme ver qué sigue. Van otra vez los ejemplos. Ahora ustedes los completan correctamente. Primer silogismo. Todos los hombres son mortales.
Sócrates es hombre. Segundo silogismo. Ningún ser humano es perfecto. Y todos los genios son seres humanos. Tercero, todos los minerales son pesados y ningún espíritu es pesado. Cuarto, toda virtud es buena. Algún hábito no es bueno. Ahora aplíquenle ahí las 4 reglas de los términos para elaborar la conclusión. A ver, vamos a elaborar la primera. Medio lo diré guiando. Primero, ubiquen el término medio. Quítenlo y no va a formar parte de la conclusión. Ahora tenemos 2 conceptos. Hay 2 conceptos que quedan. ¿Sí? Ubiquen el concepto que tiene menor extensión. Ese es el sujeto. Y el predicado es el otro. Ahora con las afirmativas, la conclusión es afirmativa. Y la conclusión es Sócrates es inmortal. Segundo silogismo. Ningún ser humano es perfecto, todos los genios son seres humanos. ¿Cuál es el término medio? Ese no pasa a formar parte de la conclusión. Ahora tenemos la segunda proposición. ¿Cuál es su sujeto? Ese es el sujeto de la conclusión. ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál debe ser el predicado? Si hay 3 términos y ya quitamos 2, el siguiente es el predicado. ¿Las 2 son afirmativas? No, las 2 no son afirmativas. Hay una afirmativa y una negativa. Conclusión va a ser negativa. Ajá. Ahora, término medio debe ser por lo menos una vez universal. ¿Sí lo es? Sí. Ahora, la conclusión, si la conclusión es universal, la premisa debería ser universal. ¿Sí? No puede ser universal la conclusión siendo particular la premisa. Entonces, la premisa es universal. ¿Sí? Dejamos universal la conclusión.
Entonces, el sujeto de la conclusión, siendo universal, sería... Sí, o sea, todos los genios. Y el predicado perfecto. Como tenemos una proposición negativa y una afirmativa, la conclusión es negativa. Si es universal y es negativa, y el sujeto es genio, entonces el sujeto es ninguno, o todos los genios, y después le ponemos la negación. Ningún genio es perfecto, o todos los genios no son perfectos. Siguiente silogismo. Todos los minerales son pesados. Ningún espíritu es pesado. Término medio, pesado. Lo quitamos. Ahora, segunda proposición, el sujeto, espíritu. En la segunda premisa, espíritu es universal o es particular. En la conclusión, el sujeto es universal también. Predicado, mineral. Primera premisa, afirmativa. Segunda premisa, negativa. Conclusión, negativa. Ningún espíritu es mineral, o todo espíritu no es mineral. Igual. Después, toda virtud es buena y algún hábito no es bueno. Término medio, bueno. Sujeto de la segunda proposición, de la segunda premisa, hábito. En la conclusión, universal o particular. En la premisa es particular. Como no puede ser universal, tiene que ser particular. Primera premisa, afirmativa. Segunda premisa, negativa. Conclusión, negativa. Conclusión, diría entonces, algún hábito no es virtud. Así funciona el silogismo. Lo podemos reducir a una ecuación puramente matemática. Todo P es Q, algún R no es Q. 2 más 2 llevamos 1. Conclusión, algún hábito no es virtud. Bueno, esas son las 4 leyes del silogismo referentes a los términos. Vamos a mencionar las de las proposiciones. Ahí está, otra vez, para que las tengan. De una vez, ya la próxima se les quedan aprendidas de memoria a las 8, y acá les pregunto de uno en uno, es la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Salteadas también. Reglas de las proposiciones. 4. Primera regla. De dos premisas negativas no se obtiene conclusión alguna. Premisas negativas no nos dan conclusión. Y sí, también acostumbramos a obtener conclusiones de premisas negativas.
la conclusión será negativa. Incorrecta, pero negativa. De dos premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. Si tenemos dos afirmativas, no podemos inferir una conclusión negativa. O sea que si el pizarrón es blanco, entonces no es negro. Y si el pizarrón no es negro, entonces es... No sabemos. No podemos decir, y si no es negro, entonces es blanco. Sí, si lo estoy viendo, bueno, aquí sí. Pero de la premisa, y necesitamos otra, de la premisa, si el pizarrón no es negro, no podemos obtener la conclusión, entonces el pizarrón es blanco. De la premisa, el pizarrón es blanco, sí podemos decir, el pizarrón no es negro. O de cualquier otro color, pero no al revés. De dos premisas particulares no se obtiene conclusión alguna. Ustedes nada más se fijan, si las premisas son negativas las dos o son particulares, ya no podemos obtener la conclusión que diga algunos futbolistas son argentinos y algunos argentinos son mexicanos. Por lo tanto, algunos argentinos son mexicanos. Algunos futbolistas son argentinos, algunos mexicanos son futbolistas. No, algunos futbolistas son argentinos, algunos mexicanos son futbolistas. Si le quitamos esos términos y ponemos otro, nos vamos con la quinta. Ya la próxima sesión les traigo ejemplos de los que sí y de los que no. De los que no y son evidentes, de los que no y no son evidentes. De los que sí y son evidentes, de los que sí y no son evidentes. También. Y cuarta ley de las proposiciones. La conclusión siempre sigue a la parte más débil. Y la parte débil es la particular o la negativa. Si de las dos premisas una es particular, la conclusión es particular. Si de las dos premisas una es negativa, la conclusión es negativa. Si las dos son universales, no sabemos. Si las dos son afirmativas, la conclusión es afirmativa. Mientras las 4 reglas, y ya juntamos las 8 reglas del silogismo correcto. Ahora sí, si tenemos dos proposiciones que son premisas, les aplicamos las 8 reglas y obtendremos un silogismo correcto. Y otra vez, recuerden, la lógica no se mete en asuntos de la verdad. No nos dice esto es cierto, esto es falso. Nos da una condicional y la condicional va a decir lo siguiente: si un razonamiento es correcto y las premisas son verdaderas, entonces la conclusión, además de correcta, es verdadera. Pero no nos va a decir esto es cierto, esto es falso. A lo más que llega a decir la lógica es: si un razonamiento es correcto y sus premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, además de correcta. Bueno, ¿preguntas? A ver. A mí no me quedó claro cómo saber qué término va a ser el sujeto de la construcción, principalmente por el ejemplo de los generales. Sí. ¿Cómo sé que ahí el sujeto de la construcción va a ser espíritu? La regla general, que va a tener sus excepciones,
nos va a decir el sujeto de la conclusión es el término con menor extensión. El sujeto de la conclusión es el término con menor extensión. Para ahorrarte tiempo, la siguiente pregunta es: ¿y si los dos son de la misma extensión? La conclusión da igual. Pon al revés ese y verás que sale igual. La conclusión de ahí dice: ningún mineral es espíritu. También. Sí, como que ahí no sabemos cómo va a quedar la extensión. De hecho, la extensión es la misma. Y sí hay casos en los cuales es, digamos que, reversible la proposición. Si ningún mineral es espíritu, así dice. Si ningún espíritu es mineral, también es cierto que ningún mineral es espíritu. Digamos que la regla general es esa. Sí, hay muchas precisiones que hay que hacer, nomás que si me voy siguiendo así detalladamente, nos pasamos como hasta el 2018, y luego siguen las figuras y las formas, los modos y figuras del silogismo. No, mejor así lo dejamos. Lo más general, lo más importante, y ya, hasta ahí. Si no, ya no vamos a ver falacias ni, ¿qué dice? Paradojas. Ya. La siguiente, nos quedan 2 clases, la 9 y la 10. La siguiente vemos la mitad, vemos las reglas del silogismo en relación con las proposiciones, y luego vemos falacias, que también son divertidas. Y la 10ª, la conclusión, vemos paradojas, que también son divertidas. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, o si ninguna otra pregunta hay, entonces nos vemos la próxima sesión.